El conflicto entre Israel y Palestina es un rompecabezas con raíces históricas para el que no se haya solución. Un enfrentamiento que se produce en una pequeña franja de tierra entre el Mediterráneo y el río Jordán, pero que propaga tensión en todo el mundo. Para entender el origen de esta compleja situación hay quien se remonta muy atrás en el tiempo, pero nosotros vamos a empezar aquí, con la historia de un barco. Es 1947 y falta un año para la proclamación del Estado de Israel. El Exodus, un buque fletado en Francia por la organización clandestina Haganá, lleva a 4.500 inmigrantes judíos a bordo, la mayoría supervivientes del Holocausto. Su objetivo es establecerse en Palestina, donde en la antigüedad vivió el pueblo hebreo. La constitución de un Estado para el pueblo judío tras siglos de antisemitismo es la principal idea del sionismo, un movimiento político clave en este conflicto. Sin embargo, en Palestina surgía un problema. En ese momento ya vivían allí cientos de miles de árabes. Eso no impidió el amplio flujo migratorio judío que había comenzado a finales del siglo XIX y que se intensificó con la persecución nazi. El viaje del Éxodus es solo el caso más célebre. Cuando el buque se acercó a las costas palestinas, las autoridades del Reino Unido le cerraron el paso. Un momento, ¿británicos? ¿Qué pintan aquí los británicos? Hasta la Primera Guerra Mundial, Palestina formó parte del Imperio Otomano, pero con su partición pasó a ser administrada por el Reino Unido. Los británicos se convirtieron en los primeros en poner por escrito en un documento la promesa de un hogar nacional judío en Palestina, y durante un tiempo permitieron una inmigración que creció con fuerza por el antisemitismo en Europa. La población judía en Palestina pasó de 80.000 personas en 1922 a más de 600.000 en 1947. La mayoría de la población, eso sí, seguía siendo árabe. La tensión migratoria desembocó en una espiral de violencia que incluyó una revuelta árabe, episodios de represión de las autoridades del mandato y varios atentados perpetrados por árabes y también por judíos. Pero volvamos al Éxodus. El caos había obligado al Reino Unido a cambiar su política migratoria y pasó a impedir la llegada de más judíos. Por eso, el barco acaba siendo devuelto a Europa y sus pasajeros internados en campos para deportados, un escándalo que salpicó a la administración británica. Aún así, tras una travesía que, por cierto, fue llevada al cine, muchos sí consiguieron llegar al destino inicial. Pero antes pasan más cosas. En 1947, el Reino Unido anuncia que abandonará el territorio. Ese mismo año, además, la ONU aprueba una resolución para dividirlo en dos estados, uno judío y otro árabe-palestino, mientras que Jerusalén quedaría bajo un régimen internacional. Donde había una pieza, ahora tienen que caber dos. Los árabes rechazan el plan de partición y en 1948 David Ben Gurión, una figura central del sionismo, declara el nacimiento del Estado de Israel. Se define desde el principio como un Estado judío, algo que condiciona el conflicto para siempre. Pero un día después, el nuevo país es atacado por las fuerzas armadas de los vecinos árabes, Egipto, Líbano, Siria, Jordania e Irak. Israel gana esta primera guerra y el Estado palestino no se llega a crear. Son los años de la Nakba, que en árabe significa catástrofe. Es como se conoce a la expulsión o huida de sus hogares de más de 700.000 palestinos que se refugian en otros países cercanos y cuyo regreso nunca permite Israel. El mapa se reconfigura. Egipto pasa a controlar Gaza mientras que Jordania se hace con Cisjordania. Israel, por su parte, amplía sus fronteras y se queda con el 77% de la Palestina que había estado bajo el mandato británico. En 1967, Egipto, Siria y Jordania se habían movilizado para una nueva confrontación, cuando Israel sorprende con un ataque preventivo que le lleva a una rotunda victoria. Es la Guerra de los 6 días y la primera demostración de su gran superioridad militar. En 3-4 movimientos el mapa queda así. Israel le arrebata la península del Sinaí a Egipto y los altos del Golán a Siria. También ocupa Jerusalén Este y la totalidad de Cisjordania y Gaza. Eso provoca más desplazados y que miles de palestinos, que hoy son millones, vivan hasta la actualidad bajo un régimen de ocupación militar israelí. Durante estos primeros años se produce un hecho crucial para entender el conflicto. Tras la Guerra de los 6 días, Israel emprende casi de inmediato un proceso de colonización de las tierras ocupadas. Empiezan esta política gobiernos laboristas y la impulsarán con especial intensidad después ejecutivos derechistas.
La paz no dura mucho en la región. El 6 de octubre de 1973, Israel es ahora el sorprendido por un ataque conjunto de Egipto y Siria para recuperar los territorios que le habían sido arrebatados. Comienza la sangrienta guerra de Yom Kippur. Es una agresión que el Estado judío no ve venir. ¿Os suena, no? De hecho, el ataque de Hamas en 2023 se produce 50 años y un día después del que desató esta guerra. Pero no nos adelantemos. La guerra del Yom Kippur desnuda las alianzas. De un lado, los árabes están respaldados por la URSS. Del otro, Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos, lo que acaba siendo crucial para su victoria. Aún así, ya no parece tanta su superioridad militar, y eso influirá en las futuras negociaciones con sus países vecinos. Esto cambia el equilibrio de fuerzas en la región y provoca un acercamiento entre Estados Unidos y Egipto, que a cambio de recuperar el Sinaí, se convierte en el primer país árabe en reconocer a Israel. Es algo que no gusta demasiado en los países de la región y en consecuencia es suspendido de la Liga Árabe. En esas fechas, por cierto, triunfa en Irán la Revolución Islámica, que se convertirá con el tiempo en un actor relevante por su apoyo a la milicia libanesa de Hezbollah y por sus lazos con Hamas. Prácticamente cada año la sangre tiñe el conflicto, pero en 1982 se produce además una nueva confrontación de gran calado. Israel invade el Líbano para atacar a las milicias palestinas. En 1987 se produce una de las imágenes más simbólicas de la lucha de los palestinos. Piedras contra tanques, niños contra soldados. Es la primera intifada. Los palestinos se rebelan contra la ocupación israelí y la política de colonización. Ese año, además, nace Hamas, que son las siglas del Movimiento de Resistencia Islámica. Proviene de los hermanos musulmanes y compite por representar a los palestinos con Fatah, el principal partido de la OLP, nacionalista y laico. Un inciso, la OLP son las siglas de la Organización para la Liberación de Palestina, que nació en los 60 para representar al pueblo palestino y contribuir a la lucha armada. Su líder más conocido fue Yasser Arafat. En 1993 se abre una pequeña e inusual ventana a la paz. Se firman los acuerdos de Oslo, que supone el reconocimiento mutuo de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Esto supone la retirada parcial de las fuerzas israelíes, la creación de la Autoridad Nacional Palestina y cierto autogobierno en las zonas ocupadas, que se dividen en 3 categorías según el grado de autonomía. La idea era que los pactos durasen 5 años y negociar después una paz definitiva. Hamas se opone y la brecha con la organización de Arafat aumenta. Pero esa ventana de esperanza de paz se va cerrando rápidamente. Al menos 4 factores contribuyen a ello. La masacre de Hebrón, llevada a cabo por un colono israelí en 1994, una oleada de atentados suicidas palestinos, el asesinato de Isaac Rabin a mano de un ultranacionalista israelí en 1995 y la consistente expansión de los asentamientos. En el año 2000 estalla la segunda intifada. La frustración por los escasos resultados logrados por los acuerdos y una visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas, uno de los lugares más sagrados del Islam, prende de nuevo la mecha de la protesta, que se vuelve más violenta. Las piedras de la primera intifada son ahora ataques suicidas y las fuerzas israelíes ejercen una dura represión. En 2005 Israel decide salir de Gaza y evacúa a sus militares y colonos judíos, pero sigue controlando su espacio aéreo, frontera terrestre y costa. Así somete a la franja a un desabastecimiento de suministros que impide el desarrollo. Para la ONU sigue siendo una ocupación. Lo que no abandona es Cisjordania, donde siguen hasta hoy los puestos militares de control, las redadas, el muro de separación, las carreteras segregadas, los ataques de colonos, las demoliciones de hogares, todo con un régimen legal para los palestinos, el militar, y otro para los israelíes, el civil. En 2006 Hamas gana las elecciones palestinas, hay un boicot diplomático internacional y en la lucha interna por el poder en los territorios ocupados expulsa a Fatah de Gaza. El partido laico, eso sí, se mantiene al frente de la autoridad palestina en Cisjordania. En ese momento también estalla un conflicto a gran escala entre Israel y la milicia libanesa de Hezbollah. En 2007 Israel impone un bloqueo a Gaza con el que Egipto colabora. Habitantes y mercancías solo entran y salen a cuentagotas. Los gazatíes se sienten en una prisión al aire libre. A partir de 2008, Hamas e Israel entran en un ciclo de enfrentamientos armados. Hay conflictos de relieve en 2008, 2012 y 2014. En todo este tiempo, además, el Estado judío consolida su política de asentamientos ilegales. En los últimos 30 años, el número de colonos en Cisjordania se ha cuadruplicado. Hoy son ya 500.000 y otros 200.000 en Jerusalén Este. Los muertos bajo las bombas, además, se cuentan por miles. Por ejemplo, en el conflicto de 2014, más de 2.000 personas, la mayoría civiles, fallecieron en Gaza.
Del lado israelí murieron 6 civiles y 67 militares. La Corte Penal Internacional investiga a los dos bandos por posibles crímenes de guerra. En 2020 se produce un hecho de gran relevancia, son los Acuerdos de Abraham. Suponen la normalización de las relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, y la antesala de la última escalada de violencia. Son acuerdos que, por cierto, ignoran completamente la aspiración palestina de tener un Estado propio. En resumen, la última década deja más enfrentamientos armados, la frustración de la opresión por la ocupación, el bloqueo de Gaza, el aumento de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, un cambio en las relaciones de los países árabes con los Acuerdos de Abraham y la nula perspectiva de que Palestina pueda obtener un Estado propio. En ese escenario, Hamás lanza por sorpresa su ataque masivo el 7 de octubre, provocando una brutal respuesta de Israel y agravando un conflicto eterno de dos piezas que no encajan.